Y continuemos con más información. Ahora vamos a hablar de lesiones. Estuvimos con Santiago Cardano, fisioterapeuta. Tuvimos un espacio muy especial con él, donde nos explicó qué son las lesiones y cuáles son las más comunes. Vamos a ver qué nos contó. Estamos acá en el consultorio de Santiago Cardona, fisioterapeuta, que nos va a hablar un poco de las lesiones más comunes que hay, pero empecemos primero que todo, ¿qué es una lesión? Santiago, ¿cómo estás? Hola John, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Bueno, ¿qué es una lesión? Una lesión es un evento o un suceso que ocurre en un deporte, el cual se habla de que aleja al deportista de sus entrenamientos y o competencias. Es por eso cuando el deportista tiene que ser diagnosticado y previamente tratado. Allí el tratamiento ya debe de ser acorde a las estructuras que fueron afectadas, ya sea ligamentarias, tendinosas, musculares o óseas. Santiago, comencemos hablando con cuáles son las más comunes y cómo los deportistas se pueden recuperar de estas lesiones precisamente. Bueno, John, las más comunes como tal, pero antes de hablar de lo que viene siendo lo más común, para nosotros como equipo biomédico, acompañado pues del médico, nosotros fisioterapeutas, los nutricionistas, los psicólogos deportivos, tenemos que empezar a hablar de que nosotros somos también investigadores. Nosotros tenemos que investigar cuáles son las patologías más frecuentes y de allí también tenemos que valorar a los otros equipos de diferentes partes del mundo que hacen estas investigaciones. Es así como vemos con más frecuencia que la musculatura isquiotibial tiene ese primer puesto, que es el primero que se lesiona, ¿sí? Vemos, por ejemplo, un Mbappé que va en un sprint de 35 kilómetros y de un momento a otro siente un tirón o algo que lo jala atrás del muslo. Bueno, entonces ya sabemos que ese es el primero. Ya de ahí, según hay algunas literaturas que nos hablan de que puede ser la rodilla, ya hablando como tal, entre paréntesis, de un ligamento cruzado anterior, un posterior, un menisco. Después, un 3 podemos hablar de un esguince de tobillo. Y ya de ahí para atrás podemos estar hablando de una pubalgia, algún desgarro del cuádriceps. Entonces son varias cosas. Más que todo, mira que todo te estoy hablando es de miembro inferior, ¿sí? Porque obviamente pues el fútbol se juega con los pies. Entonces allí es donde más se va a ocasionar. Obviamente también vamos a tener ciertos factores del miembro superior, como clavícula, luxaciones del hombro, pero que no es tan común, pero que se presenta. Santiago, ya que nos dices cuáles pueden ser las más comunes, ¿qué sigue después de que se detecta, de que se logra la investigación y ya sabemos cuál es la lesión como tal? Bueno, vamos a hablar así como un ejemplo para que nuestros televidentes entiendan un poco. Vamos a poner un caso como tal de lo que es el primero, que viene siendo el isquiotibial. Vuelvo y reitero, un Mbappé, que es el futbolista más rápido del mundo y si no, pues el más considerado actualmente. Estamos hablando de que él realiza un sprint, es decir, una carrera lineal que hace 35 kilómetros. O sea, eso para un ser humano es algo que no es normal. Entonces, él en un sprint realiza esta velocidad y ya al ir desacelerando su carrera, es decir, ir bajando la velocidad, empieza a sentir que el músculo atrás, o sea, el isquiotibial, que es conformado por cuatro músculos, empieza a sentir como una sensación de pinchazo. O en ocasiones, cuando es grave, los futbolistas requieren como una sensación de una piedra, o sea, como si le hubieran pegado una pedrada, ¿sí? Es allí donde el futbolista es sustituido, pide obviamente, previo a esto, la sustitución, pide el ingreso médico para que sea atendido. Como nosotros, como cuerpo médico, creo que todo el mundo ha visto, porque el fútbol es mundial, que ingresan, le dan el spray bendito, que se levanta en la agüita, pero no, obviamente eso tiene su magia, tiene su toquecito, como se dice. Entonces de allí nosotros evaluamos unos ciertos requisitos, el jugador, digámoslo, es sustituido porque obviamente no le va a dar, y ya de allí hay que esperar a que el cuerpo desinflame, que el cuerpo sea el mismo el que empiece a quitar esas celulitas que acaban de romperse
y que ese músculo ya nos empieza a arrojar, o sea, como haz de cuenta que cuando en la mañana se empieza a ver una neblina, pero hay que esperar a que a las 10 de la mañana o 11 ya se empiece a notar el sol. Es lo mismo, porque muchas veces la inflamación no nos va a dejar ver como tal cuál fue la rotura fibrilar en esos casos, que es el músculo. Entonces, es allí donde ya posteriores horas, 72 horas, ya podemos empezar a analizar mediante una imagen diagnóstica de tejidos blandos. ¿Qué podemos hacer? Una ecografía. ¿Sí? Ya de allí decimos, listo, fue el bíceps femoral cabeza larga, casi siempre es el que se lesiona en isquiotibial. Listo, entonces ya vamos a dictaminar qué tipo y qué grado fue, leve, moderado, grave o ya muy severo. Entonces, digamos que es un leve, listo, estamos hablando de 2 milímetros. Listo, entonces ya de allí ya se empieza a hacer un tratamiento desde la parte de terapia física integral, medicina física, se empieza a dictaminar unos protocolos, inflamación, maduración, vamos a restablecer otra vez el rango de movilidad, vamos, listo, vamos subiendo, ¿hay dolor? No hay dolor, listo, entonces vamos pasando por fases, ¿sí? Porque eso tiene sus fases. Y ya de allí, ya vamos a hacer la última fase que viene siendo algo considerado return to plane, que el return to plane es volver al juego. Entonces ya vemos que Mbappé, dicen los periodistas, no, Mbappé después de su lesión ya está entrenando con el equipo. Listo. Y de un momento a otro, Mbappé luego de un mes de que está en departamento médico, vuelve a jugar. Entonces ya se recupera. Entonces mira que todo eso tiene unas fases. Santiago, ahorita detrás de cámaras nos decías un caso muy particular de uno de tus pacientes, por así decirlo. ¿Qué tal si nos cuentas un poco eso para los televidentes, para que lo tengan un poco presente de lo que sucede se puede decir, con personas más jóvenes? Bueno, John, sí. Este es un caso que la verdad yo siempre lo he dicho. Estoy pensando por acá como en hacer una reunión académica para mis colegas y hablar un poco de eso, porque la verdad hace 5 años como tal vengo ejerciendo la fisioterapia, pero nunca me había tocado algo así. Por ejemplo, me ha tocado concusiones cerebrales, o sea, pues que quedan tendidos en el piso luego de un golpe en la cabeza, luxaciones de todo el cuerpo, o sea, rodilla, hombro, normal. Eh, Se rompen los ligamentos cruzados anteriores, no pasa nada. O sea, son cosas que uno ya lo ve normal. Pero ese caso, la verdad, sí fue un poco curioso. Esto es un paciente masculino de 15 años, es futbolista. Y fuera de eso, pues tengo la responsabilidad de recuperar y de velar por la integridad física de un futbolista que es seleccionado nacional, sub 15, que va a representar a nuestra selección Colombia en los próximos meses en Chile. Entonces mira que todo es a la responsabilidad y resulta que él siente un pinchazo en la nalga, ¿sí? Donde la gente conoce la nalga, el glúteo, y ya de allí empezamos a ver una exploración. Eso fue en Bogotá, él estaba entrenando con la selección Colombia y me llama el médico y me dice, el jugador se lesionó, se rompió, tiene una fractura en la tuberosidad isquiática, es decir, donde nace el isquiotibial, o sea, el muslo a nivel posterior. El jugador, porque es algo curioso y porque digo y con antelación que nunca me había tocado algo así, porque la clínica de él no daba con lo que él siente, lo que es normal en él, en ese tipo de lesiones. Entonces fue un reto personal para mí, porque nunca lo había vivido. Yo le decía a él, me has puesto a investigar demasiado. Fuera de eso, te contaba detrás de cámaras que es la responsabilidad de buscar el tratamiento, lo que decía con anterioridad, que es una lesión deportiva, cómo se diagnostica y cómo se trata. Entonces es una responsabilidad muy grande porque tú buscas el diagnosticar, pero lo más jodido es tratar, porque si no queda bien tratado, ocurre algo que en medicina se llama recidiva, es decir, vuelve a ocurrir, vuelve a ocurrir, vuelve a ocurrir, y eso para nosotros no nos favorece, ni para nosotros ni para el deportista en su carrera, porque lo puede alejar. Entonces fue algo, un reto muy bonito que lo asumí con mucha responsabilidad y que hoy por hoy el jugador ya está realizando sus actividades deportivas, esperando pues de que pueda viajar a representar nuestra selección Colombia. Este espacio en televisión es muy corto y vemos que hay muchos temas que tratar en la fisioterapia, ¿cierto? Un consejo para las personas que en este momento están en cualquier deporte, porque sabemos que son muy comunes esas lesiones que nos dijiste, es para que hagan previamente un calentamiento correcto y no sufran de ello. Bueno, John, como tal,
Tenemos que saber y hay que decirle a nuestros deportistas de que las lesiones tienen que ser, digámoslo así, de dos maneras, intrínsecas o extrínsecas, es decir, interna o externas, que muchas veces son factores porque debe pasar, porque si está en un deporte y más de competencia y más grupal, pues vemos muchos choques y que por más que tú fortalezcas, por más que tú vas a hacer trabajos de prevención, pues tienen que pasar, ¿no? Entonces, o el cuerpo es así. Entonces esa parte la llamamos internas y más a las mujeres. Las mujeres son más propensas a sufrir ese tipo de lesiones. Y como tal de las partes externas, vuelvo y lo reitero, pues ya sea que por ejemplo juegues de basquetbol, fútbol americano, rugby, pues vas a estar siempre predispuesto a que alguien te golpee. Entonces es la fuerza de tu cuerpo más la fuerza del rival, del contrincante, al que estás tratando de vencer. Entonces, nada, como consejo a las personas que nos ven, a los futbolistas, a todos los deportistas como tal, primero que todo es tener claro cómo es su deporte, a qué yo me estoy enfrentando dentro del terreno de juego, cómo es mi cuerpo y de allí escuchar a mi cuerpo, ¿sí? O sea, ¿qué me hace falta? Porque obviamente es toda la combinación. Por eso hablamos, cuando hablamos de equipo biomédico, es porque son series de profesionales que se combinan por el pro y el bienestar de velar por la integridad física del deportista. Entonces estamos viendo que no solamente es ir al gimnasio y ya, no. O sea, eso es lo que piensan los deportistas. Ay, sí, estoy fortaleciendo, es porque estoy yendo al gimnasio. No, pero ¿qué estoy haciendo en el gimnasio? Entonces, por ejemplo, el entrenador, el preparador físico, ¿cómo me estoy alimentando? Por eso existe un nutricionista, una dieta basada en qué, si estoy bien en mi déficit calórico. Entonces son muchas series de cosas. Como consejo es siempre acercarse a estos profesionales de la salud que les pueda brindar un mejor tratamiento y de allí una mejor asesoría. Y como lo decía anteriormente, para ustedes, según su deporte, ¿qué es lo que piensan hacer para así prevenir ese tipo de lesiones? Que hay unas que se pueden prevenir, claro que sí, y hay otras que lastimosamente toca enfrentarlas. Santiago, muchísimas gracias por toda esa información, por este espacio que nos brinda. Esperamos en otra oportunidad por poder extender el tema porque sabemos que es demasiado largo y que sigas teniendo mucho éxito en tu carrera. Bueno, Joel, no, muchísimas gracias a todos por esa oportunidad. La verdad es muy grandioso poder hablar de ese tema que me apasiona demasiado y como te digo, cada vez que hablamos es como una clase de anatomía. Entonces, nada, esperemos de que nos sigamos encontrando a la próxima. Muchísimas gracias a todos.